Bien el día de hoy. Bueno, pues ya para dar conclusión a este curso, que espero que les haya sido bastante interesante y que recuerden que esto solo es una pequeña probada, ahora sí que solo es la parte del iceberg que podemos ver, pero que en este caso es necesario que ustedes se sigan preparando. La práctica es quien es, o es la situación que les va a ayudar, o es el método que les va a ayudar justamente a perfeccionar esta técnica y que sea una herramienta sumamente eficiente en su práctica profesional, ¿de acuerdo, chicos? Y justo hablando de la práctica, vamos a ver el tema de una pequeña práctica de iridología, ¿ok? Entonces, ¿qué va a llevar o qué va a ir de la mano de una buena praxis? Aquí que las personas, por ejemplo, tomar en consideración si utiliza algún método o alguna herramienta de ajuste o para mejorar su visión, es importante tomarlo como punto de referencia. Y evidentemente es necesario pedirle y solicitarle al paciente que se retire las gafas, los pupilentes, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Y saber que aquellos pacientes que van a tener miopía dentro de sus graduaciones o de sus problemas visuales van a tener una ligera dilatación de la pupila, ¿ok? Recordemos que puede ser que mi paciente tenga miopía en un globo ocular y astigmatismo en el otro, y eso puede generar una pequeña variante. La verdad es que es muy mínima, chicos, no es casi imperceptible, pero llega a suceder. Y esto es simplemente para que no piensen que está teniendo un evento vascular cerebral o tuvo un trauma o algo por el estilo, ¿ok? Ahora, ante la observación de la luz, el deber ser es que sea en una luz natural. Sin embargo, no sé, puede ser que su paciente vaya en la noche, puede ser que ese día esté nublado. Hay muchas situaciones que predisponen a que este diagnóstico no se lleve a cabo con este tipo de luz. Sin embargo, las lámparas justamente halógenas poseen una iluminación muy parecida o similar a la solar. Es por eso que se recomienda que se utilice este tipo de luz en apoyo a, y recuerden que nunca va directo hacia la pupila. En este caso podemos tener diferentes puntos en donde vamos a iluminar. Puede ser un punto superior, lateral interno o lateral medial, lateral externo, ¿de acuerdo? O inferior, ¿ok? Ya también si cuentan con un iridoscopio, pues obviamente esta herramienta lo va a facilitar muchísimo más. Ahora, justamente hablando del deber ser, ¿qué vamos a hacer? Principalmente valoración global, ¿de acuerdo? Esta valoración global va de la mano con la historia clínica, que más adelante vamos a hablar al respecto de eso, pero primero voy a valorar el reflejo pupilar. Si las pupilas son isocóricas, normorrefléxicas, en este caso que tengan el mismo porcentaje de dilatación, que a la presencia de la luz reaccionen adecuadamente. También el color, para en este caso nosotros determinar el subtipo, ¿de acuerdo? La disposición de las fibras, el estado de la conjuntiva, manchas, etcétera, pero esto es de manera global. ¿Qué quiere decir? Nada más ver, tiene ahí una manchita. Bueno, lo voy a tomar en consideración para más adelante mi diagnóstico sea más específico. ¿Qué es lo que tengo que determinar justamente con esta valoración? La constitución. Mi paciente es linfoide, es hematógeno, es mixto, subtipo, ¿no? Si es puro, si es chana, juano, perengana, y la calidad del iris. Dijimos que la calidad del iris perfecto es un concepto muy utópico, que va a ser súper raro que lo lleguemos a encontrar. Sin embargo, ahí podemos considerar si es buena, si es regular, si es mala, y que recordemos que esto va a ir de la mano de la gravedad de la patología de mi paciente. Entonces, esto en una primera vista es lo que yo debo determinar en mi paciente, ¿de acuerdo? Ahora, una ficha iridológica, ¿cómo se realiza? Tenemos una porción básica que es donde vamos a anotar los datos personales de mi paciente, que es una ficha de identificación. Si no cuentan con otro tipo de diagnóstico o si en este caso se van a dedicar únicamente a este diagnóstico, sí o sí la ficha de identificación tiene que ir, que más adelante vamos a abarcar los temas que debe de llevar.
En la parte inferior es donde nosotros vamos a colocar el mapa iridológico en blanco. Para esto no se preocupen, chicos. Voy a anexar un archivo donde viene, en este caso, el mapa iridológico del globo ocular derecho, del globo ocular izquierdo, con todas las correspondencias, tanto por radiales como por círculos, y en este caso también les anexé un formato completamente en blanco que ustedes evidentemente van a poder utilizar como herramienta para su, así, para su aplicación clínica. Y aparte de eso, en la parte inferior del archivo van a encontrar que viene cada uno de los mapas por indiviso, por aparatos y sistemas, ¿de acuerdo? Para que ahorita, que justamente vamos a hablar de los casos clínicos, les sea muchísimo más fácil utilizar este material de apoyo, como si fuese un pequeño manual, una pequeña guía o en este caso un pequeño acordeón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estos mapas van sin los nombres para, en este caso, nosotros poder marcar los diferentes signos. Ya sea que ustedes dibujen como, aquí estoy viendo una laguna similar a esta, o que vayan anotando por segmento laguna abierta, laguna cerrada, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué va a ir de la mano de un diagnóstico responsable? Yo sé que esta diapositiva está un poco saturada o muy saturada, pero traté de resumírselo lo más que pude, ¿de acuerdo? Para un adecuado diagnóstico, chicos, acuérdense que estamos trabajando con seres humanos, entonces es importante ser conscientes de que el cuerpo del ser humano es demasiado perfecto, pero en su misma perfección es demasiado complejo. Entonces, es importante que las actualizaciones y el estudio del cuerpo humano no paren, ¿de acuerdo, chicos? Esto es, si decidieron dedicarse al área clínica y ayudar a los demás, el estudio jamás acaba. Es por eso que aquí les pongo que es importante conocer la fisiología o interrelación normal entre los órganos y los sistemas del cuerpo. Hay que saber cómo está bien para después comprender por qué está mal. Las patologías o los desórdenes fisiológicos o anatomía constitutivo. Aquí hay que estudiar la fisiopatología, ¿ok? Yo sé que la hipertensión arterial sistémica se mide con un Bauman, con un estetos y bien, gracias. Ajá, pero ¿de dónde viene? ¿Es problema cardíaco? ¿Es problema arterioso? ¿Es problema renal? ¿De acuerdo? Entonces, no solo porque el paciente ya venga previamente diagnosticado, yo me quedo con esa información, yo tengo que comprender qué le está sucediendo a este paciente. Entonces, es muy importante que la verdad es que hay muchas enfermedades, chicos, que uno vende el libro y que jamás llegan a consultar, pero hay otros que, en viceversa, nunca se vieron el libro, nunca se ven en la escuela y llegan a consultar y hay que volverse a poner a estudiar para que evidentemente podamos dar una atención de calidad al paciente. Ahora, la topografía exacta de los órganos y sistemas en el iris. Es por eso que se les va a anexar el archivo que les estoy comentando, donde viene absolutamente todo esto. La asignatura iridológica de cada enfermedad en el iris, que recordemos que hemos estado viendo todas y cada una de las correspondencias. También la pigmentación, si la esclerótica es amarilla, etcétera y etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, la forma de analizar convencional la salud humana y algo sobre la interrogación. Esto es sumamente importante. Necesitamos, cuando llega mi paciente, toma de signos vitales. En este caso, cuando es la primera vez, sí o sí tiene que hacerse una historia clínica, sí o sí tengo que anexar un consentimiento informado y sí o sí cuando mi paciente es subsecuente, perdón chicos, yo tengo la obligación de realizar mi historia, mis notas de evolución, ¿de acuerdo? Ahora, también debemos de comprender la relación física, aplicación de los conocimientos, en este caso causal, a partir de la clínica o el diálogo para determinar causas psicológicas de la enfermedad. Aquí acuérdense que no somos servicios del seguro social. Ahí el tiempo lo tienen medido, chicos. Ahí la verdad es que también no es que no los quieran atender porque no se les hincha la regalada gana, sino porque la verdad es que ellos tienen sobresaturada la agenda y a cada paciente le pueden dedicar 15 o 20 minutos. En la práctica privada, cada quien es dueño de su tiempo, cada quien es dueño de su agenda
y nos podemos ajustar a los requerimientos de mi paciente. Y si mi paciente requiere que yo lo escuche 1 hora, está bien, yo no soy psicóloga, se entiende perfectamente eso, zapatero a sus zapatos, pero es importante escuchar para poder hacer una adecuada referencia y en este caso un adecuado seguimiento, ¿de acuerdo? Y en este caso, tener una ética superior basada en la conciencia. Por ejemplo, cómo expresar un diagnóstico, no es como de, ay, se va a morir, ¿no? Es oiga, existen posibilidades de que su patología le genere complicaciones más adelante, decaiga, o simplemente sabe que esto es congénito, es degenerativo, nos vamos a abocar más bien a una calidad de vida, no tanto a un proceso curativo, etcétera, etcétera. También porque no podemos prometer quitar el cáncer, no podemos prometer resolver la crisis de hambruna mundial porque no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es dar lo mejor de nosotros y esperar el mejor resultado. Esperar que el paciente ponga de su parte, esperar que se sienta bien. Claro que sí, eso sí está en nuestras manos. Lo que no está en nuestras manos es cómo va a reaccionar el paciente, si va a poner de su parte o no va a poner de su parte. Entonces, hacer promesas vacías, chicos, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Aunque sea una mentira piadosa para generar esperanza, no, ¿de acuerdo? Y también si sale de mis competencias, tener la humildad y decir, esto ya no lo puedo trabajar yo y entonces acercarlo o comunicarle que va a requerir un servicio de otro tipo, ¿ok? Muy bien, entonces, hablando de la historia clínica, vamos a hablar muy sencillito. Aquí vamos a hablar de la ficha de identificación de mi paciente. Aquí el tipo de interrogatorio es importante, si es directo o es indirecto. Cuando es directo, es que mi paciente está ubicado en tiempo y espacio y en este caso es mayor de edad y cuenta con todas las cualidades para estar contestando, ¿de acuerdo? Si es indirecto, puede ser que mi paciente sea menor de edad y me esté contestando su padre o tutor o que tenga alguna complicación, ya sea de lenguaje. Puede ser que en este caso tenga cofosis, puede ser que mi paciente, por ejemplo, esté en un estado comatoso, ¿no? Y entonces requiera responder otra persona en su nombre, ¿de acuerdo? El nombre en este caso del paciente, el domicilio del mismo. Ahora, el nombre de la institución a la que pertenece, en este caso es cuando son referidos de alguna empresa o algo por el estilo, eso normalmente se pide por los seguros o cosas así, por el tema de las referencias. ¿De acuerdo? Y la razón y denominación social, en este caso, del propietario o del concesionario. Insisto, esto siempre y cuando se vayan a afiliar con un servicio de seguros o algo por el estilo. Si no, lleva el tipo, el nombre, el domicilio, el nombre de mi paciente, sí o sí. Ustedes deciden si inician por apellido, si inician por nombre. En este caso, también debe de ser tal cual aparece en su documento, eh, por ejemplo, de identificación, ¿no? Puede ser INE, puede ser en este caso su pasaporte, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí es importante recordarle al paciente y que ustedes sepan que este expediente clínico solo va a ser propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que lo va a generar. Es decir, no puede o no tiene razón de salir de su consultorio. En dado caso de que el paciente requiere esta información para algún otro servicio clínico, normalmente se debe de hacer con una solicitud por escrito formal explicando el por qué requieren el documento y se le entregan copias, ¿de acuerdo? Si no, bajo otras circunstancias, no pueden estar prestando estos documentos, ¿de acuerdo? Entonces, de mi paciente es importante que lleve en la ficha de identificación su nombre completo, el sexo. Ahora bien, es un sexo biológico. Ante las actualizaciones por este tema de los derechos humanos y en este caso de la comunidad LGBT, también se puede anexar con el sexo que se identifica, perdón, con el género que se identifica, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es el sexo biológico
es con qué partes anatómicas ha nacido usted, femenino, masculino, y con qué género se identifica, homosexual, lesbiana, asexual, etcétera y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es importante ya este tema de la inclusión, ¿ok? Em, como ustedes van a tener un archivo o un formato generado por ustedes mismos, aquí les doy esa libertad de si lo gustan o no anexar. La edad, en este caso, biológica de mi paciente, no, nada de que, de cuántos me ve, ¿ok? Es cuándo nació, cuántos tiene, ¿de acuerdo? Ahí también su fecha de nacimiento es importante, su domicilio y cualquier otra, en este caso, señales de la disposición sanitaria. También yo les recomiendo que anexen su tipo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y en este caso también su estado civil, a qué se dedica. Eh, También pueden colocar la religión que predica y tampoco es con fines discriminatorios, sino que hay algunas religiones que dentro de sus creencias impiden o en este caso no están de acuerdo con algunas técnicas clínicas. Entonces es para respetar sus, por ejemplo, creencias o sus prácticas religiosas, ¿de acuerdo? Y eso también se le tiene que explicar a mi paciente. Todo esto va a llevar un lenguaje técnico médico, no se permiten abreviaturas y tienen que ser en una letra legible. Aquí sí es importante que no sea con letra de doctor, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, la ficha técnica deben de ser también antecedentes heredofamiliares. Aquí se van a incluir procesos oncológicos, cardíacos, circulatorios, linfáticos, reumáticos, etcétera y etcétera. También van los antecedentes, ahí de heredofamiliares deben de ser padre, madre, abuelos paternos, maternos, hermanos y en algunos casos tíos cercanos al núcleo. Es decir, nada de que mi tío político porque es vecino de la hermana de la comadre de mi tía, ahí ya no, ¿de acuerdo? En antecedentes personales es importante que coloquen, por ejemplo, enfermedades de la infancia, varicela, rubiola, sarampión, disentería, etcétera y etcétera, ¿de acuerdo? Si han tenido cirugías, intervenciones quirúrgicas, las extracciones dentales se incluyen. ¿Por qué? Porque llevan anestesia y sutura, ¿de acuerdo? Nada de que yo ya tenía el diente flojo y me lo sacaron a tirones, eso no. Más bien, por ejemplo, de los últimos molares, ¿de acuerdo? También ahí, por ejemplo, si han tenido transfusiones sanguíneas, si ha tenido hepatitis, si ha tenido hospitalizaciones, si ha tenido fracturas, fisuras, luxaciones, pérdida de la conciencia, cosas por el estilo. En no patológicos van hábitos, por ejemplo, de higiene y salud, alimentación, sueño, actividad física, convivencia con mascotas, cambio de ropa, el estilo de vida en relación, por ejemplo, a su vivienda, si es prestada, rentada, si vive en hacinamientos, si cuenta con todos los servicios. También se va a preguntar el padecimiento actual y el interrogatorio por aparatos y sistemas. En el padecimiento actual, por ejemplo, cuando ya vienen referidos de otro servicio, ya me dijo mi médico de cabecera que soy diabético, que soy hipertenso, que tengo obesidad, ya voy al nutriólogo, ya voy al cardiólogo, ya voy, y también se le tiene que anexar si ya presenta alguna farmacodependencia o polifarmacia en seguimiento a esos padecimientos. En dado caso, puede ser que diga, ay, me caí de las escaleras, no he tomado absolutamente nada, entonces solo se agrega el padecimiento actual y se especifica que no ha recibido ninguna medicación para tal padecimiento. Ahora, interrogatorio por aparatos y sistemas es importante. Aparato circulatorio. En este caso, niveles de presión, etcétera y etcétera. Respiratorio, si tiene tos, flema, Chana, Juan y Perengana. El orden de los aparatos y sistemas. No he encontrado algo que designe un orden en específico, pero sí tienen que venir absolutamente todos. En dado caso de que el paciente diga que está saludable, por ejemplo, del aparato geniturinario, se le debe de hacerle especificación sin aparentes datos patológicos, porque puede ser que al momento de la consulta no tuviese absolutamente nada y después regrese diciendo, es que yo salí de aquí con una infección geniturinaria y es como de, oiga, pues no, o sea, no es así, ¿de acuerdo? O de aquí me dio herpes zóster, ¿ok? Se pudo haber contagiado aquí o en cualquier otra parte.
pero al momento de la revisión no traía nada. Entonces, por eso es sin aparentes datos patológicos. Porque si yo aseguro ahí que no tiene absolutamente nada, entonces la responsabilidad sí recae en ustedes. Porque cualquier situación, yo no se los deseo y no se los espero, que les diga, por ejemplo, un abogado, es que aquí dice que cuando lo revisó está bien y después salió y ya estaba mal, si es tu problema. Si le ponen sin aparentes datos patológicos, puede justificar que estaba en proceso de incubación, ¿de acuerdo? Y ese contagio pudo ser fuera de su espacio de atención, ¿de acuerdo? También hacernos responsables, chicos, si realmente el contagio fue en nuestro espacio, ¿no? Solo es en caso de que no haya sido así, ¿ok? Ahora, en este caso, hábitos, signos vitales, el peso, en este caso todo esto va a llevar en nuestra ficha o de evolución, ¿de acuerdo? Su peso, su talla, su tensión arterial, su frecuencia cardíaca y respiratoria. Esto se debe de tomar aproximadamente 15 minutos posterior a su llegada para que el paciente pueda reposar y normalizar todos estos signos, ¿de acuerdo? Ahora, también en este caso en mi hoja de seguimiento vamos a tener resultados previos, si se ha tenido estudios de laboratorio que ayuden a complementar mi historia clínica, de gabinete, y también si tiene un previo diagnóstico o problemas clínicos. Y en este caso, en la nota de evolución, yo voy a aplicar el pronóstico, sugerencia, chicos. Igual, para evitar procesos legales o cosas por el estilo que pongan que el pronóstico es reservado a la evolución del paciente. Es decir, yo no puedo decir si se va a curar o no se va a curar, si se va a morir o no se va a morir, ¿de acuerdo? Sino que uno está a la expectativa del paciente cómo vaya mejorando o no, ¿de acuerdo? Indicación terapéutica, que haga ejercicio, que haga dieta, que se le sugiere al paciente, que utilice tobillera, que se pare de cabeza, que le baile a Tlaloc, ¿de acuerdo? Y ya la respectiva nota de evolución con el SWAP, ¿de acuerdo? Todas estas notas del expediente deberán tener la firma autógrafa del médico, nada de que impreso, ¿de acuerdo? Es a puño y a letra. En este caso, cuando es a nivel electrónico, ahí sí ya puede ir escaneada. Pero si su historia clínica la llenan a mano, firman a mano. Si su historia clínica es digital, pues obviamente ahí la firma va digital, ¿de acuerdo? Ahora, recordando en este caso, jamás, 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 jamás firmar el nombre de otra persona, ¿de acuerdo? Ahora, toda esta información la pueden utilizar como referencia y van a encontrar todo esto en la norma oficial mexicana, que es la 004 SSA3, ¿de acuerdo? Del expediente clínico. Y este es el dato de referencia en donde van a poder encontrar todo esto, ¿ok? Entonces, en una nota de evolución también deben de llevar estos signos vitales, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, lo que les decía de aparatos y sistemas, vamos a tener cardiovascular, respiratorio, digestivo, genitourinario, nervioso, musculoesquelético, ¿de acuerdo? Dentro del lenguaje técnico es válido poner cuando se utilizan pruebas, por ejemplo, ortopédicas, positivo o negativo, ¿de acuerdo? También cuando son los signos, ¿ok? Ahora, en una nota de evolución, el orden es un SOAP. Es decir, primero va lo subjetivo, lo que mi paciente me refiere. Por ejemplo, me puede decir, me duele el cuadril. El cuadril no es una región anatómica. Simplemente el cuadril se pone entre comillas porque es la manera en la que lo va a expresar mi paciente. La parte objetiva es cuando yo a la exploración física ya coloco en un lenguaje técnico. Paciente, antes de la exploración física se encuentra ubicado en tiempo y espacio en sus tres esferas, ¿de acuerdo? Pupilas isocóricas normorefléxicas y, por ejemplo, si me dijo que le dolía el cuadril, se coloca a la exploración física en la escala de Daniel sobre el cuadrado lumbar, valoración 4 de 5, tono muscular 2, etcétera y etcétera. Eso ya todo va clínico. El análisis, ahí es, por ejemplo, donde yo coloco ante los resultados, presenta una lumbociatalgia, bla, 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 bla. Ahí, por ejemplo, nosotros dentro de la evaluación pupilar es lo subjetivo. Mi paciente me puede decir que se siente chano, y parangana. En el objetivo, a la exploración o al diagnóstico de iridología se observan en tal radial
tal circuito, tal anillo, tal signo, ¿no? El análisis a posible intoxicación, toxonemia, debilidad de tejido conjuntivo, etcétera, y etcétera, que es lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. Y el plan es el de tratamiento. Aquí ya va a ir aunado a la técnica que ustedes sean más allegados o que dominen, o lo que requiere el paciente: acupuntura, herbolaria, homeopatía, terapia neural, ozonoterapia, masaje, ejercicio terapéutico, se hace la referencia a servicio de psicología, se hace la referencia a servicio de nutrición, se hace la referencia a servicio de cardiología, etcétera, y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como les había comentado, estas son las imágenes que van a encontrar en el archivo que les he mencionado. Lo que pueden hacer es, también les voy a mandar el material de esta exposición, evidentemente, para que ustedes también aquí puedan hacer la ampliación de, el mapa y les sirva de referencia, ¿de acuerdo? También tenemos el del ojo derecho, claro que sí se los puse, chicos, para que ustedes no estén sufriendo. Y este es el mapa en blanco que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Si se fijan, ya está marcado ojo derecho y ojo izquierdo, ¿ok? Y respecto a la práctica, en el caso clínico, ¿qué es lo que van a hacer? Yo justamente, como les comento, en este archivo que les voy a hacer llegar, vienen estas fotografías, ¿ok? En donde yo ya les puse algunas indicaciones específicas. Por ejemplo, iris izquierdo, quiere decir que su globo ocular izquierdo, van a utilizar este mapa, ¿de acuerdo? Para hacer el diagnóstico. Y les hago la aclaración de que es una mujer de 22 años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito que vayan haciendo el diagnóstico? Borde pupilar, zona de estómago, banda nerviosa, ¿de acuerdo? Zona ciliar, si hay criptas, si por ejemplo hay lagunas, si hay rayos solares, etcétera y etcétera, ¿de acuerdo? Aquí la intención es que ustedes ya lleven a la práctica toda la información que hemos visto, ¿ok? En este caso, la intención es que ustedes hagan la observación del paciente, ¿de acuerdo? Lo que tienen que hacer es esta imagen, cortarla y pegarla, ¿de acuerdo? En un archivo, en Word, por ejemplo, y me van a poner primera imagen, paciente femenino de 22 años, ante el análisis de ojo izquierdo, se observa en zona pupilar tal, primer anillo tal, ¿de acuerdo? Tal radial a tal hora, tal cosa, ¿de acuerdo? Y en respuesta, yo a su evaluación, ¿de acuerdo? Les voy a dar la retroalimentación en un archivo donde van a ver todo lo que venía en el ojo para que ustedes vean qué tanto acertaron, qué les hizo falta observar, cosas por el estilo. Si no llegan a un diagnóstico específico que me digan, ay, esta paciente tiene lumbocetalgia, no se preocupen, insisto, eso se los va a dar la práctica, ¿ok? Pero si llegan a un diagnóstico, pues muchísimo mejor, ¿ok? Por ejemplo, aquí les puse mayores especificaciones. Este también es un iris del lado izquierdo de un paciente masculino de 24 años. Este paciente tiene como antecedente una hepatitis de grado B con 2 años de evolución o hace 2 años, ¿de acuerdo? Se curó el paciente, presenta algunas secuelas y en este caso hay presencia de gastritis. En este vamos a tener un iris del lado izquierdo de un hombre de 53 años, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿ok? Son bastantes imágenes, yo lo sé, algunos traen más información que otros, pero ese es el reto de esta práctica, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, chicos, yo espero les sirva. También aquí es importante, ya nada más para concluir, ¿qué es lo que necesito? Que me pongan la imagen, que me pongan esto de paciente masculino, tal, ¿de acuerdo? Como si ustedes estuviesen haciendo la ficha técnica y en este caso, su evaluación, ¿de acuerdo? Que era lo que les decía, debe de ir su mapa en blanco y ustedes me van a colocar este signo en tal radial, por ejemplo, estos son solares, bla, bla, bla. O sea, necesito que esta información del iris lo impregnen en su mapa en blanco y me hagan el resumen de los datos que han encontrado. ¿De acuerdo, chicos? Y pues ya.
eso sería todo por el día de hoy. Yo sé que es bastantito, pero pues bueno, también si tienen alguna duda o algo en el proceso, estoy a sus órdenes. Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Y pues bueno, chicos, hasta luego, bye.